Bueno, Y buenas así puedo tardes. empezar. Vamos a dar comienzo a una nueva sesión de este interesante Congreso de las Américas, y lo digo desde España por lo que nos toca, donde tenemos ponentes tanto de Argentina, y ahí están las Américas, como las otras Américas que tenemos aquí en España, en concreto de la Universidad de Valladolid. Pasaré en el chat sus currícula y les vamos a dar la palabra para disponer de más tiempo para discutir y para dar entrada a todo el que quiera opinar sobre los temas que aborden. Simplemente decir de la primera intervención a cargo de Ruth Pinedo González y Abdelal Salí, que yo creo que nos van a sorprender agradablemente porque, según me han contado, la van a hacer a modo entrevista, ¿no, Ruth? Puedes contarnos y empezar cuando queráis. Sí, estamos un poco, bueno, a la expectativa, a ver de cómo sale. Nunca hemos hecho este formato. Pero bueno, lo primero, bueno, saludar a todas las personas que nos están escuchando y agradecer a la organización del Congreso pues haber facilitado la presentación de esta comunicación. La verdad es que también quiero agradecer todo el trabajo que estáis organizando, o sea, estáis realizando con la organización, porque la verdad es que todas las ponencias a las que he asistido, aparte de que han sido muy interesantes, han estado fenomenal organizadas, todo ha ido fenomenal y creo que online es todavía más difícil. Entonces, bueno, pues de verdad que muchas gracias por el esfuerzo. Bueno, nuestra comunicación, la verdad es que surge de forma muy informal. Abdul y yo estábamos trabajando en otros temas, en su trabajo de fin de grado, y estábamos trabajando sobre analizar el uso y el conocimiento que tienen los niños y niñas de redes sociales y de Internet. Y bueno, luego Alba y Cristina Gil nos van a hablar un poco sobre esto porque era un grupo de trabajo que estábamos con ellas también, entonces os va a gustar mucho y es muy interesante. Pero nosotros, bueno, pues nos planteamos presentar otro trabajo animados por Alfonso, porque la verdad es que la idea fue suya. Y bueno, nos decidimos un poco por esta otra idea, por presentar, bueno, se titula el trabajo El desarrollo de la identidad a través de las redes sociales frente a la ideología predominante. Y bueno, Alfonso nos animó y la verdad es que hemos sido, Abdul y yo, un poco de la mano a la vez, porque la verdad es que yo tampoco sabía mucho cómo enfocar el trabajo y hemos aprendido mucho juntos y bueno, espero que os guste un poco, ¿no? Yo voy a hablar poquito porque aquí el protagonista es él. Y bueno, este trabajo también no quiero olvidar decir que está enmarcado, digamos, dentro del proyecto de Internetica también, que está liderado por Alfonso y por Agustín, que bueno, yo creo que aquí ya todos les conocéis. Bueno, hemos decidido presentar este trabajo como una historia de vida y presentarlo aquí como una entrevista y que bueno, vamos a intentar profundizar en cómo Abdul ha podido percibir o ha vivido este desarrollo de su identidad personal entre dos culturas, porque él es marroquí, pero ha vivido desde un niño en España. Entonces, bueno, cómo ha ido construyendo esta identidad y cómo el uso de los medios, y en concreto las redes sociales, ha podido influir de alguna manera en el desarrollo de esta identidad personal. Entonces, vamos a intentar sintetizar los aspectos más importantes o más interesantes que nosotros hemos considerado interesantes en estos minutos. Y bueno, luego no vamos a extendernos demasiado porque creo que luego seguro que las preguntas, el debate posterior va a enriquecer y va a ser muchísimo más interesante. Y nada, pues si quieres, Abdul, te doy la palabra, cuéntanos un poco pues, quién eres, de dónde vienes. Bueno, en primer lugar, bueno, voy a presentaros un poco y bueno, mi nombre es Abdul, soy un chico de origen marroquí que bueno, nací en Marruecos y que con 6 años vine aquí a España y actualmente soy graduado como maestro de educación primaria por la Universidad de Valladolid y también estoy cursando un máster de innovación e investigación educativa también en la misma universidad. Y bueno, el tema central, como hemos comentado, es un poco el desarrollo de la identidad, que es un poco preguntarse a uno a sí mismo qué identidad tiene, cómo la ha desarrollado. Y a mí, pues un poco es un tema que me lleva dando vueltas muchos años y que al final a mí mismo me cuesta decidirme qué soy o
dado que he vivido siempre entre dos culturas. Se hace además una época en la que estamos un poco muy convulsa y en donde al final las identidades se han utilizado más para dividir, polarizar sociedades que para cohesionarlas, que al final debería ser el objetivo de las identidades. Pues es complicado además definirse a uno mismo. Y yo me definía como una persona que de origen marroquí y que al final, pues bueno, a nivel legal no soy español aún, porque aún no adquirí la nacionalidad española, por lo tanto sería marroquí, pero también los últimos 4 o 5 años, pues también tengo una especie, digamos, de crisis de identidad que tampoco, pues que me permite, o sea, prácticamente tengo mucho rechazo o mucho distanciamiento sobre la cultura marroquí, que es de la que provengo, y que al final es ese choque cultural que se centra sobre todo en la capacidad crítica de la sociedad, ¿no? En el que mi país de origen no tiene esos espacios que tenemos aquí, ¿no? Que tenemos la suerte de tenerlos, de espacios de debate, de crítica, y que al final pues, es algo que va junto con mi identidad, que me permitan expresarme, y que debido a que esos espacios no existen, pues al final vivo, como he dicho anteriormente, pues entre dos culturas. Entre una me identifico más, a lo mejor con mi cultura de origen en unos aspectos, y otros con la cultura que tengo aquí en España, que he adquirido. Tú este choque cultural del que hablas, en alguna ocasión te has preguntado de cuáles son las causas del por qué. Aparte, bueno, mencionas un poco porque chocas esa parte crítica, ¿no? Que tú percibes que Marruecos no existe en una buena parte, bueno, o de la gente con la que tú compartes tiempo, pues a veces no tienen ese interés por analizar la realidad de una forma crítica o no tienen, o bueno, a lo mejor no tienen la formación o las armas, ¿no? O las herramientas. ¿Alguna vez has pensado en cuáles son las causas del choque cultural? Sobre todo se basa un poco pues, sobre el aspecto de que, aparte de, como has dicho, estos espacios de debate, que realmente pues que no estoy realmente pues casi cómodo, porque veo que al final esos espacios pertenecen a un sistema democrático. Al final hablamos de los aspectos más profundos de la propia, y que al final es el propio sistema, digamos, en el que permite que te establece un distanciamiento total sobre ello. Y es algo, como he dicho, que va con mi personalidad, y que sobre todo pues se va más sobre la formación, mejor que la suerte que he tenido aquí de formarme, de adquirir ese pensamiento crítico, y que al final los poderes dominantes funcionan de una manera u otra, pero al final influyen, como hemos dicho, influyen sobre todo sobre el desarrollo de la identidad. Y, por ejemplo, como he comentado, aquí en España hay aspectos, como he dicho, que sí que me gustan, como por ejemplo, vuelvo a repetir, la capacidad crítica social, que se establece un cuestionamiento de la realidad en la que uno vive, en la que uno participa, y algo, por ejemplo, que en Marruecos no existe o que no he encontrado yo personalmente. Sin embargo, pues como también he dicho, hay otros aspectos que me identifico a lo mejor con mi cultura de origen, y que al final se centra a lo mejor más sobre el ocio joven, digamos, pues que mis creencias a lo mejor religiosas, personales, sobre el origen, pues establecen también pues un distanciamiento hacia un ocio joven, pues que a lo mejor se relaciona más con el consumo de unas ciertas sustancias, y que yo personalmente, al no consumirlas, pues también vuelvo a sufrir ese distanciamiento, y que, como he dicho, es al final el equilibrio entre dos culturas que se hace complicado, pero bueno, es algo que, bueno, que al final uno acaba desarrollando al provenir de un país y desarrollarse en otro. ¿Todo esto cómo influye en tu vida diaria? Pues sobre todo, el mayor impacto que siento yo que tengo es sobre las redes sociales, porque al final, pues un aspecto que, por ejemplo, que a nivel personal me agrada, o que tengo bastante, pues soy un aficionado a la política, me gusta mucho participar en todos los temas políticos, pues así entendidos como cualquier aspecto que influye sobre la vida de una persona. Y sobre las redes sociales, pues noto mucho, por ejemplo, que al final las palabras o lo que yo mismo exponga con otros usuarios, al final se mide mucho, ¿no? En un caso concreto, por ejemplo, fue sobre un suceso que ocurrió el año pasado aquí en España, se filtró en los medios de comunicación de que el gobierno aquí de España tenía las intenciones de establecer pues, un control sobre las fake news y sobre los bulos, que al final es un mecanismo que se estableció en la Comisión Europea. Y bueno, pues un foco de debate aquí en España, ¿no? Acusando pues, un poco de la creación del Ministerio de la Verdad, de que al final iba a ser el gobierno el que decida qué aspectos son relevantes, qué aspectos son verdades y qué aspectos mentiras, y al final lo que hace, lo que provocara, limitar el pensamiento crítico de la sociedad.
Y yo lo que hice fue participar en un debate, en un grupo a nivel local que tengo en el municipio en el que resido. Y pues uno de los comentarios que recibí fue totalmente alejado de lo que yo dije. Simplemente se me achacó de que yo, por así decirlo, no tenía el derecho o la oportunidad de participar o de hablar sobre este tema, porque realmente en Marruecos yo lo que intentaba proponer, por así decirlo, lo que intentaba inculcar era establecer pues una especie, un espacio de censura, que es lo que se establece en mi país de origen, ¿no? Y al final yo es algo que critico, o sea, yo critico que en mi país de origen no exista libertad de expresión o no se establezca, no se abran debates que la gente pueda criticar, que la gente pueda suponer, ¿no? Que la gente pueda decir lo que ella piensa y que al final lo que yo critico y al final lo que se mide en mis palabras es según el origen que tengo y no sobre lo que digo. Y es algo que al final impacta y al final, pues como he comentado, afecta sobre el desarrollo de la identidad de una persona. O sea, se te malinterpreta cuando hablas. Un poco lo que tú has percibido es que a veces interpretan lo que dices en función del estereotipo que tienen por tu origen. Exactamente, al final es un sesgo que se ha creado que en relación a, pues, que dado tu origen, pues tienes unas ciertas aptitudes, tienes unas ciertas creencias, tienes una cierta forma de pensar, ¿no? Y al final es un sesgo que al final creado, pero por todos, o sea, en las redes sociales, que al final parecen ser los espacios de la libertad de comunicación y al final también puede ser lo que así, reproductores, que puedan seguir reproduciendo los mismos sesgos o los mismos prejuicios sobre un colectivo y al final ocurre también sobre los medios de comunicación. Tienen al final la misma función que las redes sociales y que al final podemos verlo, cualquier noticia que salga en los medios de comunicación, es que cuando ocurren, por ejemplo, delitos, algún delito, algún robo o algún caso de violencia, muchas veces cuando es una persona extranjera se hace más énfasis de que tal delito se ha cometido por una persona de origen, eh, el origen que sea. Y al final lo que intentan es establecer más el foco, no sobre el delito en sí, que debería ser lo grave, sino que se establece más sobre el origen de la persona y así lo que se establece es la reproducción de los sesgos sociales o de los perjuicios sociales que existen realmente. ¿Tú tienes ejemplos similares que hayas visto en redes sociales? ¿Alguna cosa, o sea, tú hayas visto otros usuarios en redes sociales que crees que se sienten como tú o que hayan percibido algo similar? Sí, realmente sí, porque al final, por así decirlo, los jóvenes extranjeros vivimos, bueno, evidentemente tengo muchos amigos, y al final lo que estamos inmersos es muchas veces una crisis de identidad, porque realmente al vivir entre dos culturas, al final supone que estás en el riesgo de no integrarte o al final no encajar en ninguna, ¿no? Que al final no te dejen ni participar en una porque no estás de acuerdo, o no participar en la otra dados tus orígenes, ¿no? Y como he dicho, otro tema también importante, por ejemplo, sobre el tema de estos sesgos, es sobre todo sobre el tema de la mujer, el desarrollo de los movimientos feministas, y es también otro tema que realmente siempre se achaca lo mismo. Todos los jóvenes somos extranjeros además de origen magrebí, que venimos de una cultura árabe. Muchas veces, cuando entramos a debatir en estos espacios, o sea que lo he vivido yo y lo he vivido muchísimos más compañeros, muchas veces también se nos limita la participación porque por venir de una cultura pues, más patriarcal, machista, y realmente pues, es algo que nosotros también reconocemos, que al final es la realidad. No, el problema no es que estemos nosotros negando la realidad, sino que estamos diciendo que esa realidad existe, pero que nosotros no estamos de acuerdo con esas ideas. O sea que nuestro origen no tiene que establecerse un sesgo, un prejuicio sobre nosotros, ¿no? Y al final es una realidad que vivió, pero que sobre este tema, sobre todo sobre el desarrollo de movimientos feministas, es algo que está muy presente y que sufren muchísimas más personas. Bien, no sé si quieres añadir algo más para finalizar sobre, bueno, tu experiencia general en redes o medios, si no nos vamos Nada despidiendo. más, sobre todo destacar que al final los medios y las redes sociales tienen ese enorme potencial de que al final repercute sobre la identidad de un individuo, pero también hay que buscar que realmente sean lo que tienen que ser, que son espacios más de libertad, de participación y que al final se aparten de lo que es la reproducción de los prejuicios, de los sesgos sociales, que al final tienen ese peligro. Y nada más. Muy bien, la verdad es que no sé si en estos minutos hemos logrado transmitir
todo lo que hemos hablado durante estos meses y hemos intentado sintetizarlo mucho. Mi opinión o mi percepción durante todas nuestras conversaciones que han sido muy interesantes, a mí me han generado, bueno, muchos intereses, he leído mucho y bueno, todo lo que hemos hablado me ha parecido muy interesante. Creo que además, bueno, como psicóloga me parece que el hecho de categorizar las personas, a las cosas, es algo innato en nosotros porque lo necesitamos para darnos seguridad, para conocer el entorno. Pero claro, esa categorización a veces, cuando no es, no es una, no lo hacemos de una forma consciente, con una educación, bueno, en este caso sería la educomunicación, una buena alfabetización mediática, esa clasificación se convertiría en sesgos, en estereotipo y en discriminación. Bueno, simplemente creo que es importante visibilizar relatos como el tuyo, así que te doy, bueno, las gracias por haberte animado a entrar en esta historia y haber, bueno, invertido tiempo de tu vida y esfuerzo, porque supongo que también a veces implica, ¿no?, el observarse a uno mismo y lo que ha vivido, pues a veces pues no es fácil. Y bueno, por nosotros lo dejaríamos aquí. Muchas gracias por escucharnos y lo que necesitéis que aclaremos o preguntas, pues aquí estamos. Muchas gracias, Ruth, muchas gracias, Abdul. Y vamos a seguir el orden en el que está en el programa. Y ahora vamos a dar paso a Cristina y Alba, que nos van a hablar de una experiencia, yo creo que más didáctica, educativa, ahora nos dicen, pero también con los vídeos de YouTube, con las redes. La mayor parte de nuestro trabajo lo enfocamos a la importancia de las redes e Internet en la educación, tanto formal como informal, de los jóvenes. Cuando queráis. Bueno, voy a empezar yo porque la protagonista, bueno, en primer lugar me uno a todos los agradecimientos que ha hecho Ruth antes y también quiero felicitaros tanto a Abdul como a Ruth por toda esta exposición que habéis hecho que me ha parecido súper interesante. Así que muchísimas gracias. En cuanto a lo que vamos a presentar nosotros, pues la protagonista es Alba. Ella ha realizado un pequeño trabajo de investigación en el que se ve cómo se utilizan las redes sociales, en concreto la red YouTube, para hacer en una parcela muy concreta de la educación. Ella no solo ha analizado qué canales se utilizan en esta disciplina que ella nos explicará ahora, sino que además ha llegado un poco más allá, uniéndonos un poco a lo que es el objetivo de este congreso, ¿no? Ella ha analizado en esa red en concreto qué disposiciones de pensamiento se trabajan y qué movimientos de pensamiento visible están presentes en esos canales. Como ha dicho Alfonso, es una propuesta didáctica unida a la educación y bueno, ya le voy a dejar a ella la palabra porque creo que lo va a explicar muy bien y bueno, pues luego ya cualquier pregunta o cualquier cuestión, pues estamos dispuestas a responderla. Este trabajo también está unido al proyecto de Internética, coordinado por Alfonso, nuestro moderador, y por Agustín García Matilla, y bueno, pues estamos avanzando en este campo y dar importancia a las redes sociales y a su buena utilización, en este caso en educación. Muchas gracias por estar aquí. Alba, te dejo. ¿Quieres compartir pantalla, verdad? Sí. Bueno, lo primero es buenas tardes. Mi nombre, como ya han dicho, es Alba. Y al igual que mi compañera Abdul, me gradué el curso pasado en educación primaria y actualmente estoy cursando un máster de investigación e innovación educativa. No me deja compartir pantalla. Supongo que ahora te darán. A lo mejor. A ver si puedo yo. ¿Ahora puede ser? Sí, ahora. Gracias, Alicia.
Vale. Pues lo que presentamos a continuación son los resultados de una investigación en la que pretendíamos conocer el pensamiento crítico, su presencia en los vídeos educativos de YouTube. Esta investigación se enmarca, como ya han dicho, en el proyecto de Internetica y la metodología de esta investigación es de carácter cualitativo. Con ella queríamos conocer el factor social y la forma de transmitir el pensamiento. Para ello hemos utilizado un instrumento de investigación, el análisis de contenidos, y el objetivo principal era analizar los contenidos para educación primaria presentes en YouTube, que han sido generados por diferentes youtubers y canales educativos de ciencias experimentales y el fomento que hacen estos del pensamiento crítico. Estos vídeos son recursos educativos abiertos que están al alcance de cualquiera y en este caso concreto la educación comienza cuando el educador, que sería el creador de los vídeos, comienza a seleccionar y a preparar los contenidos que quiere trabajar. Para que el resultado tenga éxito, además de seleccionar correctamente estos contenidos, debe conocer el uso de las nuevas tecnologías y saberlas utilizar correctamente. Por ello es necesario que tenga una alfabetización digital, mediática e informacional. Bueno, la alfabetización digital, como define Kilster, es la capacidad de comprender y usar la información en múltiples formatos y de fuentes varias cuando se presenta a través de ordenadores. Para ello creemos que es necesaria una formación en TIC y en medios. Al igual que el manejo del pensamiento crítico por parte de estos educadores. Para ello, los educadores son los propios creadores de los vídeos y los oradores. Y los educantes son todo el público al que va dirigido. Y los educadores tienen que ser capaces de transmitir su pensamiento crítico utilizando un lenguaje adecuado al público al que va dirigido, en este caso niños, y al canal que están utilizando. El pensamiento crítico, hemos analizado los movimientos del pensamiento, que son los que ejercen de guía para la elaboración del propio pensamiento, y también las disposiciones descritas por Ennis. Aquí tenemos las disposiciones y aquí podéis ver los 8 momentos del pensamiento. Vale, pues en este análisis de contenidos, al igual que hemos analizado los movimientos y las disposiciones, también nos hemos basado en otras variables como son la veracidad de la información que transmiten al público, el fomento de otros valores como la igualdad, la diversidad o la inclusión, y la presencia de contenidos violentos o discriminatorios. Para llevar a cabo este análisis de datos, seleccionamos 4 canales presentes en YouTube. Para seleccionarlos, 2 les escogimos mediante unas entrevistas realizadas a un grupo de niños, que son el caso de Smile and Learn. Aquí tenéis algunas de sus características y los contenidos que tratan, y Happy Learning también. Y los otros 2 canales les escogimos de una clasificación elaborada por el portal Family-On, entre los que dice cuáles son los 10 mejores canales educativos para niños. Los 4 que hemos analizado en este caso pertenecen a esos 10 canales y bueno, todos estos tienen una característica en común, y es que tratan contenidos de ciencias experimentales, que es en lo que nos hemos centrado para esta investigación. En estos vídeos hemos visto a través de la investigación que en todos ellos aparece el pensamiento crítico, y al igual que aparece, también lo fomenta. Can I cook? ¿Cucarachas? Ay, pichis. Bueno, que al igual que aparece el pensamiento crítico por parte de los oradores
los creadores en los vídeos también lo fomentan a través y aparecen estas disposiciones de movimientos. El pensamiento crítico lo fomentan mediante el uso de preguntas, de diferentes preguntas, introducen anécdotas y otro tipo de experiencias para que el aprendizaje sea significativo y les produzca este pensamiento en el público. Un hecho que nos ha llamado la atención es que en ninguno de estos canales se muestra las fuentes de información en las que se basan para crear los vídeos, por lo que podría dar lugar a malentendidos o errores. Y bueno, pues para finalizar, con una frase de Freire, es, como dice, solamente el diálogo que implica el pensar crítico es capaz de generarlo, y sin él la comunicación, y sin esta no hay verdadera educación. Y bueno, pues se reflejan estos vídeos que al haber pensamiento crítico también lo fomenta, lo genera y se da una verdadera educación. Y hasta aquí ya está. Muy bien, muchas gracias, Alba. Daríamos paso ahora a Franco Riquelme, que se define, ahora lo pondré en el chat, como, a ver si recuerdo la palabra, no era vamos a ver, latinoamericanista. Explícanos, Franco. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por la presentación. Me elegí ser breve en principio. Soy profesor en Historia en el Instituto del IPES Paulo Freire, de Río Grande, Tierra del Fuego. La intención de definirme como latinoamericanista se concibe a partir de un enfoque que voy a presentar, que es la sociología histórica. Si me permiten, voy a compartir brevemente un PowerPoint. Me avisan si me escuchan bien, por las dudas. El título de mi ponencia es América Latina, una liebre esquiva. Hace referencia a una metáfora de un historiador francés. La idea de la liebre esquiva está pensada sobre todo en el fenómeno social. Entonces, la intención de esta ponencia es problematizar la siguiente cuestión, al menos en la enseñanza de la historia. ¿Con qué conceptos, con qué categorías poder comprender la realidad social de América Latina? Haciendo conmemoración también al pedagogo brasilero Paulo Freire, en El Grito Manso, dice que el motor del conocimiento es la curiosidad. Entonces, la intención de esta ponencia es buscar quizás nuevas alternativas en clave explicativa que puedan comprender a nuestra realidad latinoamericana. Aquí yo puse en una de las diapositivas, si las pueden ver, el utillaje teórico. Son de algunos sociólogos de Norteamérica, Barrington Moore y Manuel Wallerstein, y devenidos en sociólogo historiador Waldo Ansaldi de Argentina, con Verónica Giordano, también socióloga argentina. La sociología histórica de lo que trata, en principio, es de un análisis que va a generar una hibridación entre las disciplinas de las ciencias sociales, es decir, la posibilidad de relacionar distintos campos, distintos objetos de estudio. Entre ellos podemos decir la historia con la sociología, con la geografía, la antropología y quizás también la psicología. Esto en la enseñanza de la historia, en principio, es para realizar una crítica a la ideología positivista, que durante fines del siglo XVIII y XIX encasilló, encorsetó a los campos de estudio con determinados objetos, con determinados campos. Entonces, la intención es generar esta hibridación de disciplinas para una mayor explicación histórica del conocimiento científico. Su objeto de estudio es el cambio social, es decir, qué cambios y qué permanencias hay en nuestras sociedades. Otra cuestión que realizan como método son las comparaciones entre distintas regiones. Aquí también lo que se trata es ver las lógicas de los procesos históricos. Podríamos decir un ejemplo, entre América y Europa, hay mismas lógicas en cuanto a la conformación de las clases sociales, de los estados nacionales, sin embargo la forma en que se historizan son diferentes. En nuestro caso, América Latina,
son sociedades capitalistas en desarrollo, y aquí lo interesante va a ser poder debatir algunas cuestiones que hacen a la dependencia. En América Latina, la sociología histórica va a tener un largo y fructífero desarrollo a partir del siglo pasado, en 1960. Uno de ellos debates que comento aquí es la identidad latinoamericana, es decir, ¿qué es América Latina?, se preguntaba algún historiador en la década del 40, Luis Alberto Sánchez, y estableció que América Latina en conjunto tiene una historia en común, la conquista y la colonización a fines del siglo XV, y luego a finales del siglo XIX la dependencia, principalmente en términos económicos y culturales. Un ejemplo de esto, por ejemplo, que pervive desde fines del siglo XV hasta la actualidad, es la idea del racismo, ¿no? La idea del racismo es decir que hay sujetos, etnias o clases sociales que son inferiores. O también la cuestión del negro en términos peyorativos. Otra de las cuestiones ha sido la formación de los estados nacionales, que en América Latina ha tenido una formación muy interesante y compleja, que devino en la formación de oligarquías. La formación de oligarquías fue una forma de ejercicio político que vino pari passu simultáneamente a la conformación de los estados, y en este caso ahora, para la ponencia, pensarlo también con la educación. Aquí hay unas cuestiones para ir adelantando, porque en realidad el PowerPoint, aquí hago una breve digresión, estaba pensado como para una clase muy extensa, pero trataré de ser lo más acotado posible. Hay 3 conceptos que considero claves. La idea del orden. En una pregunta o en un interrogante podemos establecer por qué nuestras sociedades han llegado a ser lo que son y no son de otra manera. Aquí es interesante entonces tener en cuenta estos procesos de larga duración. Fines del siglo XV podemos decir que las sociedades latinoamericanas se establecen a partir de castas o estamentos sociales. Estos estamentos sociales eran grupos cerrados, herméticos, que luego, mediante la disolución del orden colonial por españoles, franceses, ingleses, holandeses, amplio, devienen la formación de clases sociales. La intención aquí es ver que si uno compara las familias, los apellidos del orden colonial a la formación de las clases sociales que han controlado el mecanismo político y cultural, son las mismas familias. Algunos apellidos son Mateu, Larrea, Ascuénaga, Anchorena, Montt en Chile. Hay un mismo mecanismo, porque también nuestras sociedades en clave dependiente desde fines del siglo XV han tenido, para simplificar, 3 matrices económicas: la plantación, la hacienda y la estancia. Esta última todavía pervive en el caso argentino hasta la actualidad, y ha generado, por supuesto, no solamente economías, sino también relaciones sociales de trabajo y formas culturales. Yo hace un principio comentaba la idea del racismo. En Argentina, cuando se conforma el Estado Nacional, se va a abolir la idea justamente de las castas sociales. Se va a abolir también la esclavitud, los títulos de nobleza. Sin embargo, en la Universidad de Córdoba, todavía en 1884, sigue estableciendo los títulos de nobleza como una cuestión de estatus, así también como los apellidos, o también algunas relaciones sociales de amistad y compadrazgo. Otras de las cuestiones todavía que siguen prevaleciendo entre la formación del orden colonial al estatal nacional son otras cuestiones también como los linajes de sangre. Esto consistía en que para poder ingresar a las universidades uno tenía que demostrar, verificar que tenía descendencia cristiana. En una clave de la sociología histórica, para ir un poquito más adelante, yo comentaba la oligarquía. La oligarquía va a ser la forma por excelencia que adoptan los estados latinoamericanos a fines del siglo XIX. Ha tenido también la oligarquía distintas concepciones, acepciones. Desde el diccionario de la Real Academia hay 2, que se consiste en una forma de gobierno aristocrático, una minoría, y también la segunda acepción es que esta minoría tiene algunas características privilegiadas en cuanto a lo social, económico y cultural.
Aquí establecía algunas características. La oligarquía en América Latina no es una clase social, sino que son distintos grupos que han tenido la capacidad de seguir manteniendo su privilegio en cuanto a las economías. Yo comentaba la plantación que se da en el caso de Brasil y en el Caribe, la hacienda se da en México, Colombia, Perú, el norte de Chile, y la estancia primordialmente en el cono sur. Lo común de todas estas es que están fundamentadas en la tierra, es decir, en el latifundio. Y por lo tanto también este mecanismo de dominación es excluyente, excluye a gran parte de la sociedad, sobre todo a los grupos populares, lo que entra en contradicción con las constituciones nacionales. El caso argentino, 1853, se establece, por ejemplo, la idea de la democracia. Pero en términos prácticos, en la praxis social, se excluye mediante el fraude electoral. Aquí hay una metáfora de Walt Vanzaldi, de este sociólogo historiador argentino, que dice que la oligarquía en América Latina se caracterizó en todas las dimensiones, y aquí creo que interesa lo cultural, lo educativo, mediante esta metáfora, mano de hierro en guante de seda. El guante de seda vendría a ser esa apariencia democrática, inclusiva, pero si se la cuestionaba, se la interrogaba, aparecía la mano de hierro, es decir, la violencia legal legítima. En cuanto a la Universidad de Córdoba que he tomado como ejemplo, no es casual que en tiempos de movilidades sociales estuvo la reforma universitaria en 1918, estableciendo entre otras cuestiones la libertad de cátedra, la ampliación justamente del diseño curricular, la conformación del cogobierno, de centros estudiantiles, lo cual va a tener un gran impacto en diferentes regiones, sobre todo y principalmente en México. Quizás todo lo que he mencionado lo sintetiza mucho mejor un poema del querido poeta chileno Pablo Neruda, que dice: ellos se declararon patriotas, en los clubs se condecoraron y fueron escribiendo la historia, los parlamentos se llenaron de pompa, se repartieron después la tierra, la ley, las mejores calles, el aire, la universidad y los zapatos. En América Latina, esta formación de la oligarquía capturó a los estados nacionales. Particularmente los partidos políticos que ellos realizaban eran partidos de notables, es decir, como clubes, porque en el sentido tradicional estos partidos no tenían un programa, una estructura orgánica, ni siquiera una ideología. Aquí hay una de las cuestiones para mencionar, hablando en cuanto a la educación, el caso chileno, bajo dominio oligárquico, se extiende, para sintetizar, desde 1880 hasta 1930, y a juicio de debate. En 1907, en el norte de Chile, en un colegio, donde también funcionaban las empresas mineras, lo que se va a generar es un reclamo de obreros. Este reclamo de obreros, entre otros, era un aumento salarial. El presidente de entonces, Pedro Montt, establece un estado de sitio y manda al ejército, principalmente a esta escuela, Santa María de Iquique. Los obreros pensaron que iban a dialogar con el ejército, pero fue todo lo contrario. El ejército apenas llegó a esta escuela, realizó una masacre, empezó a disparar en todo el colegio. En realidad, comento brevemente y con esto finalizo para respetar los tiempos establecidos, la represión que se realizó en la escuela fue porque la escuela funcionaba como un hogar-escuela. No solamente iban los trabajadores allí, sino que también iban sus compañeras, las esposas y los hijos. Caso similar ocurrió en la Argentina también, y a posteriori, 1928, en Colombia, con compañías bananeras de Estados Unidos, que mediante el reclamo de obreros, la oligarquía no dudó en utilizar esa mano de hierro, la violencia legal legítima. Termino aquí, así puedo por ahí dejar el debate o alguna pregunta. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Franco, y gracias a todos por haber respetado los tiempos escrupulosamente en el cuarto de hora. Nos quedan unos 15, 20 incluso minutos si nos retrasamos para seguir hablando de lo que habéis tenido que dejar en el tintero por escasez de tiempo.
y cualquiera de los asistentes, si quiere hacer preguntas por el chat, también puede hacerlas. Yo quería darte la enhorabuena, Franco, por esta exposición y por todo el trabajo que se ve que está detrás de ella, ¿no? Que no se puede exponer aquí en toda su amplitud. Yo leí tu propuesta cuando estábamos en la organización del Congreso para aceptarlas y me pareció muy interesante y recuerdo que como sugerencia decía lo que quería pedirte ahora y es ¿qué papel crees que pueden jugar los medios, dado que estamos en un congreso de educación mediática crítica, en la construcción de la identidad? Que casi nos valdría la misma pregunta para Abdul, lo que han estado tratando, ¿no? En concreto, en la construcción de la identidad latinoamericana, y eso por una parte, y también qué papel podría jugar los medios o la educomunicación para romper la estratificación que nos has presentado o para contribuir a la formación de ciudades más democráticas. Si quieres hacer una distinción, no sé, entre los tradicionales medios de comunicación, de televisión, radio, prensa, o añadir a tu recorrido histórico muy interesante qué pasa en el 20 y en el 21 con todo esto y qué papel jugarían ahí las redes sociales o medios. Seguro que tienes mucho que decirnos sobre eso. Mi interesante pregunta, Alfonso. Sí, por supuesto. También desde esta lógica que asumo como un alegato a favor a la sociología histórica, puedo decir, y en comparación con la educación, que los medios de comunicación han jugado y establecen un rol fundamental principalmente para el ámbito educativo en cuanto a la difusión de saberes o discursos. A fines del siglo XIX, por ejemplo, la escuela va a ser un ámbito propio de difusión para otros ámbitos, sobre todo para el ámbito privado, lo que podríamos decir las casas, la unidad doméstica. Ideologías como el higienismo, para compararlo también ahora con el siglo XXI, es decir, establecer medidas sanitarias, como en su momento a fines del siglo XIX en América Latina, era la idea de revisar las cabezas, los pies, el lavado de manos, cuestiones que parecen, digo, sencillas, pero en una época de grandes flujos migratorios, porque también hay que decir que América Latina a fines del siglo XIX se constituyó también con gran población europea. Realizando la comparación con el siglo XXI, más precisamente 2020-21, podemos ver nuevamente un discurso higienista, ¿no? Mediante la pandemia, donde se han establecido los protocolos que ya son bastante harto conocidos entre nosotros, entre nosotras. Otra cuestión que me parece interesante hoy en día es la ampliación de los medios de comunicación, sobre todo el Internet, que lo que también permite es generar un análisis crítico como estamos pudiendo realizar ahora desde diferentes regiones, localidades, y este pensamiento crítico es la capacidad también de poder generar quizás una búsqueda de nuevas alternativas de saberes. Aunque también acerca de la identidad latinoamericana es la capacidad de construir hegemonía. La idea de establecer hegemonía es de buscar consenso. El consenso, digo, es generar un propio interés colectivo, aunque a veces en la práctica no lo sea. Creo que la herramienta fundamental de los medios de comunicación es una especie de boomerang, ¿no? Depende cómo lo utilice, puede ser positivo o negativo. Eso me parece también, bueno, acá lo dejo para también que puedan responder los otros y otras colegas. Abdul o Ruth, que habéis hablado también de la construcción de estereotipos, el papel de los medios, a mí me gustaría también saber vuestra opinión. Creo que ha sido hoy en un informativo de televisión, he oído una noticia que me ha parecido curiosa, y no tenía por qué parecerme curiosa, y es que, no sé si lo habrás oído, Abdul, en las 3 ciudades más importantes de Marruecos tienen alcaldesa en lugar de alcalde. Hay una mujer al frente de... Y han dicho también de paso
que en el Parlamento hay mayoría de mujeres, hay más mujeres que hombres, lo que de repente rompe el estereotipo, ¿no? A lo mejor ese tipo de noticias tendrían que darse más que todas las que te asocian el terrorismo al islamismo, o la que... ¿Crees tú que los medios de comunicación tienen obligación de ofrecer otra imagen alternativa de las distintas culturas? ¿O te han dado ganas, o has visto en las representaciones que hayas visto de tu país en España, que habrás visto varias, te han dado ganas de romper la televisión alguna vez? Exactamente. Hablando un poco sobre ello, de hecho, además, sorprendí. Había una noticia que también estaba en las redes, que no salió en las redes de una forma que era muy difícil de encontrarla, y era también que sobre la formación del gobierno, del último gobierno formado en Marruecos después de las elecciones, también había un número histórico de ministros dentro del gobierno, ¿no? Y también lo que has dicho tú, las 3 ciudades más importantes vividas por mujeres, y es algo que esa perspectiva no la vamos a encontrar. O sea, es difícil entender los medios que mayor tienen potencial de difusión o las redes sociales. Entre las noticias destacadas no vamos a encontrar esas porque, como he dicho antes, es un poco el sesgo creado es el que es relacionar unos aspectos con otros, y es que es difícil de romperlo. Yo entiendo que es difícil porque al final la gente lo tiene tan interiorizado que supone no solo informar, sino que, hablando un poco aquí, sobre la educación, ¿no? Y que al final la educación lo que tiene que enseñar es esa literacia crítica y mediática, y que al final sean a lo mejor los propios usuarios que, mediante su educación y la educación que han recibido, sean los propios que intenten buscar más allá de lo que les pone en primera línea con el titular de la noticia, ¿no? Es un poco buscar más allá, y es un poco difícil porque, como he dicho, encuentras sobre lo mismo. El estereotipo está muy reproducido, y que además del poder que tienen los medios de comunicación, que se utiliza para lo que se utiliza, también quiero destacar sobre todo el poder de la educación, y que al final esa literacia crítica también se inculque en las escuelas. Al final nos toca de la educación colaborar. Yo quería añadir una cosa, y es que en los, bueno, ya no sean los medios de comunicación habituales o los tradicionales, sino también las redes sociales, muchas veces se nos olvida que nuestra mente está programada para confirmar nuestros sesgos. Entonces, el sesgo confirmatorio es que está ahí, entonces tenemos que luchar contra una forma de funcionamiento de nuestra mente. Si encima las redes o los medios no nos lo ponen fácil, es como una doble traba. Entonces es verdad que es muy complicado. Luego también hay otra cosa que antes no hemos mencionado, y sí que lo hemos hablado muchas veces, en que nos hemos encontrado muchos perfiles en las redes sociales que sirven también para deconstruir estereotipos, que eso es la parte buena. Hemos encontrado muchos chicos, muchas chicas de otras nacionalidades que viven aquí en España y contaban sus experiencias y intentaban, pues, romper un poco con sus vídeos o sobre todo en TikTok, ¿verdad, Abdul? Hemos visto bastante. Y de muchas nacionalidades, desde personas chinas, africanas de diferentes partes de África, bueno, mucha variabilidad de nacionalidades, y todo es un poco transmitiendo el mismo mensaje. Sí, sí. Muchas gracias. Luego volveremos sobre el tema, si hay más preguntas. Me ha parecido una cosa curiosa, Cristina y Alba, en vuestro análisis, que me parece muy interesante y bastante completo. Yo añadiría no sé si sesgo o un complemento más ideológico. Ha habido una frase que he apuntado por ahí, bueno, he apuntado tanta, ya no sé dónde la tengo, pero decía algo así como que en esos vídeos instructivos, por así decirlos, a veces no se transmite valores. Entonces, yo creo que un principio básico en la educación mediática es que al final siempre transmites valores. Podríais completar el estudio viendo qué valores nuestra percepción, ya guiada por los estereotipos, no nos permite apreciar. Yo, por ejemplo, en clase les digo que incluso en matemáticas, si tú a unos niños les dices, para aprender la diferencia entre decena y docena, por ejemplo, le dices, tu mamá va a la compra y compra 3 docenas de huevos. De vuelta a casa, se cae en la escalera y se le rompen 3.
¿cuántos huevos quedan? Evidentemente está aprendiendo matemáticas, pero está aprendiendo también o reforzando un supuesto de que es la mamá la que va a la compra, que es la que se le asocia y que encima lo mismo hay que regañarla porque se le han roto los huevos. Bien, entonces, ¿qué veis? ¿Se podría completar vuestro trabajo? ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que, dicho de otra forma, no se debería utilizar los medios, los productos mediáticos, las nuevas tecnologías en la instrucción sin tener en cuenta una visión crítica desde la educación mediática? Quiero decir, ayer proponíamos nosotros un modelo integrado uniendo lo que sería la utilización con los recursos didácticos con el análisis crítico. Y uniendo las dos, y perdonad que me alargue, pero es que veo la relación clara aquí con la identidad latinoamericana, cómo se nos ha presentado en España, y no nos vamos a meter en profundidades, pero aquí hemos siempre hablado del descubrimiento, la conquista. A mí eso del descubrimiento de América, que ha sido el aniversario hace poco, yo de pequeño que entendía muy poco decía, y si no los descubrimos nosotros, esta gente ni había existido. ¿Qué es eso del descubrimiento de América? Bueno, perdonad que me haya alargado. Cristina, Alba, ¿cómo lo veis? No sé si quieres hablar tú, Alba, o... Si quieres hablar tú como quieras. No, responde tú y luego ya completo yo si quieres. A ver, yo creo que sí que puede ser que los sesgos que ya tenemos nos haya impedido que veamos algunos valores que sí que transmiten, porque es como que lo damos ya por hecho. Pero hay en otros vídeos que sí que se ha visto muy claro como pretendían difundir ciertos valores. Y específicamente era un canal que no se basaba simplemente en explicar y no atendía a la enseñanza de valores. Sí, que habría que diferenciar entre el aprendizaje intencionado, la enseñanza intencionalizada, los valores que se transmiten sin querer. Los valores que hemos analizado así un poco, pues os voy a comentar, eran la empatía, la ayuda, la solidaridad, civismo, justicia, igualdad. Todo esto, pues bueno, sí que lo he analizado. Es una pena que no tengamos más tiempo. La verdad que lo que hemos presentado es un extracto muy pequeño de lo que es el trabajo de Alba, pero sí que se han analizado estos valores y, como bien ha dicho ella, pues había unos canales que sí que mostraban esos valores, pero otros pues no. Y a colación con lo que has dicho, Alfonso, con respecto a la comunicación que presentamos ayer, yo creo que es fundamental esta educación mediática, incluido sobre todo para los docentes. Cuando tú utilizas un recurso, tienes que ser consciente no solo de que viene bien para aprender contenidos, sino también es importante que fomente esos valores, o que si los muestra o no los muestra. Así que estoy totalmente de acuerdo. Sí. A lo mejor Franco podría comentarnos cómo ve él, que es experto en estos temas, la representación que se hace de Latinoamérica en los medios latinoamericanos. Te lo digo porque yo una vez oí quejarse a un mexicano que me decía, si en la tele no hay más que blanquitos y en la calle hay menos. ¿O crees, puede seguir siendo una herramienta el sistema para perpetuar el sistema de castas que tú señalabas? Y yo, Alfonso, Dime. me sumo a tu desafío y le pregunto a Franco, o le propongo, que pueda tomar algunas perspectivas de Rodolfo Kusch respecto de esta pregunta. ¿Te parece, Franco? Sí, ahí voy a tratar de si puedo responder la pregunta. En principio, bueno, la idea de la identidad latinoamericana ha sido bastante pensada a partir del siglo pasado. También digo, anteriormente hay escritoras que lo han pensado, pero en términos académicos hay dos centros muy interesantes, Claxo y Flaxo. Y en las últimas décadas, la teoría de coloniales, que lo que proponen es establecer, digo, ad hoc,
son conceptos y categorías propias elaboradas desde América Latina para América Latina. Alicia comentaba hace un momento de Rodolfo Kusch, un filósofo, antropólogo argentino, que plantea una vinculación también con la geografía, el sentir y el ser propio, digo, de una ontología latinoamericana. Ahora bien, la otra cuestión para debatir es que justamente nuestro propio nombre, concepción, América o América Latina, no se comprende por sí sola, sino también en vinculación con Europa, porque mal que nos pese, digo, América Latina se constituyó y se constituye en relación de dependencia. Quizás antes de 1492 el concepto hubiese sido otro, Abya-Yala, por ejemplo. Entonces ahí la intención para mí con la sociología histórica es pensar de las teorías que están preexistentes o existentes, algunas de ellas de carácter europeas o eurocéntricas, si sirven y explican a nuestra realidad. Hay un historiador, filósofo italiano, Antonio Gramsci, que decía la traductibilidad de las categorías. Y eso me parece interesante porque lo que se debe hacer con las teorías existentes es readaptarlas en función de los problemas que tienen nuestras sociedades. Y una de ellas, por cierto, es la identidad. La formación de las castas sociales en el periodo colonial, si bien era, digo, un invento, podríamos decir, jurídico de las monarquías, a fin de establecer distintos rangos, indígena, cholo, mestizo, y quizás la peor casta, digo, en rango inferior era el sambo, la relación entre el indígena y un negro o una negra. Sobre todo aquí también digo una cuestión de perspectiva de género, la mujer, doblemente subyugada por la condición de sambo y luego por ser mujer. La formación de los estados nacionales ha sido totalmente distinta a partir de algunas reivindicaciones ciudadanas. Para ser breve, entonces, creo que la identidad latinoamericana en este último tiempo está adoptando o estableciendo una perspectiva crítica, sobre todo con las teorías decoloniales que intentan pensar América Latina desde América Latina. Muy bien, muchas gracias. Es súper, Sí, perdón Alfonso, vos cortame porque me gusta hablar, aquí vos me decís, basta Alicia, pero este tema realmente es apasionante para nosotros porque también de alguna manera nos estamos redescubriendo como originarios de este lugar en muchos sentidos, porque como bien dijo Franco, la dependencia eurocentrista es desde que tenemos noción de pensamiento, y romper con este pensamiento tan colonialista nos va a llevar mucho tiempo. La perspectiva de la literacidad crítica yo creo que va a contribuir en gran manera a que podamos continuar planteándonos, pero por ejemplo, este filósofo que mencionó Franco, Kusch, por ejemplo, plantea incluso una noción de tiempo muy diferente al que nosotros estamos habituados, ¿no? Nosotros tenemos las convenciones sociales, temporales, cartográficas, de la lengua, casi todo que fue impuesto. Y no obstante, en las culturas originarias uno empieza a redescubrir cómo el tiempo, por ejemplo, es de un nivel de cambio tan trastocado, tan diferente a como hoy lo concebimos y lo percibimos. Por decir uno de los objetos de análisis, porque hay muchísimo para deconstruir desde estas perspectivas. Sí. Bueno, ya abusando de la audiencia, me vais a permitir, que ahora que tengo la ocasión de hablar con argentinos expertos, una anécdota Estando en las cataratas de Iguazú, el lado argentino, la explicación empezaba diciendo: las cataratas fueron descubiertas en el no sé qué año. Y a mí me extrañó, no había nada precolombino allí, no había nada. Y digo, si no hay nada para el turismo, habrá que inventar una historia de un hada que dijo que haya agua, yo qué sé, algo, pero decir que las cataratas se descubrieron cuando llegaron estos señores me parecía un poco
pobres, ¿no? Y así como en otros países como México sí que tienen más revitalizada la cultura precolombina, en Argentina, bueno, en mi corta experiencia, me pareció curioso. Bueno, pero no vamos a contar aquí ahora mi vida, que no Bueno, interesa a nadie. tenés que volver a la Argentina porque la verdad es que una cultura muy instalada en la zona de Cataratas del Iguazú que compartimos con Brasil es de los hablantes en guaraní, de nuestros guaraníes. Pero tenemos tanta diversidad de pueblos originarios, ¿no? Que son ellos los que nos pueden ir de alguna manera explicando. Para ellos no hay descubrimiento. Se dieron Y que no nos descubran, dirán. Bueno, pues si queréis añadir alguna cosa más, si no, cerramos aquí la sesión. Pues muy bien. Gracias a todos los ponentes y a los asistentes. Y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.